Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, nuestra clase. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a entonar un canto. Gracias, Señor, porque tú nos dejas estar reunidos una vez más. Gracias porque nos dejas tomar esta clase, Señor. Gracias por todos tus hijos, Padre, que participan. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, que tú nos ayudes también a aprender más y que todo esto también, Señor, nos ayude a cada uno para estar listos y ofrecer defensa, Señor, de tu palabra y hablar en amor a todos los que necesiten, Señor, que nosotros les hablemos de la esperanza que es vivir en ti. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú nos enseñas cosas nuevas todos los días, Señor, aunque ya sepamos partes de tu palabra. Tú nos hablas siempre con palabra nueva, Señor. Nos das nuevo alimento. Gracias te damos en nombre de Jesús por este tiempo que tú nos das. Gracias te damos en tu nombre, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar entonando este canto que dice, me ha mostrado, del de Miqueas 6:8. Amén. Me ha mostrado el Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pues vamos a dar lugar a nuestra clase en esta noche. El título de nuestra clase, hermanos, pues es La pirámide de poder. Y vemos que en el mundo actual, hermanos, pues lo que más quiere la gente precisamente es tener poder, ¿no? Tener poder por el dinero, tener poder por una posición social, por autoridad. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos habla la Biblia el día de hoy. Bueno, yo les voy a enseñar una imagen, hermanos, que tengo por aquí. Les voy a compartir pantalla. No sé si ya la vean, así creo que ya la vemos. Bueno, pues si buscamos pirámide del poder, nos aparecen diferentes tipos de pirámides, ¿no? Por ejemplo, esta según es del siglo XVI, pero bueno, más o menos ilustra lo que queremos ver, yo creo, en esta noche. También hay otras que dicen pirámide social, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí la pirámide del poder pues sería que obviamente hasta arriba pues están los más poderosos y hasta abajo los menos poderosos. ¿Por qué pirámide? Porque hasta arriba pues, bueno, lo vemos aquí ilustrado, solamente estaría pues en este caso un rey, después que sería uno, por decirlo así, luego serían los nobles, que serían pocos menos, y después vendrían pues grupos acomodados de tal vez de comerciantes, de dinero, serían un poquito más, pero están más abajo, tienen menos poder, menos injerencia. Después la gente trabajadora y después aquí dice los marginados. No sé si alcanzan a leer porque es una fotito pequeña, pero bueno, ya más o menos se las explico. Entonces, bueno, pues obviamente el rey es el que, o en este caso lo convertiríamos, por ejemplo, como a presidente, ya sea del país, de una empresa,
de una escuela, de lo que sea, pues la autoridad pues solamente es una, ¿no? Son menos. De ahí vienen, digamos, estratos que son con menos autoridad, pero un poquito más en número. Y finalmente, pues la gente, digamos, pobre o que no tiene trabajo o que no tiene autoridad, que son los más. ¿Qué caracteriza también de la pirámide del poder? Pues que los que son más y que tienen menos trabajo, que tienen menos recursos, pues sostienen a los que están arriba, ¿no? Y los que están arriba tienen más autoridad de los que están abajo y los gobiernan o los mandan. Bueno, voy a dejarles de compartir, hermanos. Y ahora sí, vamos a ir en referente al primer punto que traigo, hermanos, es, por ejemplo, el mundo dice que el que tiene más poder, pues es el que está hasta arriba, ¿no? Pero vemos que dentro del Señor no, dentro del Señor es pues completamente lo contrario. Dentro del Señor, pues primero no es que estén los demás antes que yo, pero sí debo de pensar en los demás a la par mía, que es lo que nos dice el Señor. Y por ejemplo, en cuanto a autoridad y en cuanto a ejercer poder precisamente, si abrimos nuestra Biblia en Mateo 10, vamos a ver que la visión del mundo, de Dios es diferente completamente a la visión del mundo. En Mateo 10, hermanos, del 25 al 28, vamos a leer. El punto sería, el mayor es el menor en la pirámide del poder de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver Mateo 10, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Y aquí es donde viene lo que nos importa a nosotros, hermanos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, vemos aquí que lo que les decía, precisamente la enseñanza que nos da Dios del, entre comillas, el poder, la autoridad, quien quiera ser el más grande, es completamente diferente a la del mundo. El mundo quiere, nos enseña, nos empuja a que pocas personas tengan más dinero y más poder y los demás hagan su voluntad. Pero el Señor no. El Señor nos dice que el que quiera ser grande y el que quiera ser el primero o ser el principal, el más importante, tiene que ser el siervo y el que sirve. Por eso mucha gente tal vez dice, ah, no, pues creo que ese tipo de poder no me interesa. Pero nosotros sabemos, hermanos, y el Señor Jesús nos puso el ejemplo, lo dice el verso 28, el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso no lo dijo de palabra, lo dijo de actitud, porque Él dejó su trono de gloria y vino a este mundo para hablarnos a todos y para servirnos en todos los aspectos, hermanos, porque recordemos que cuando Él estuvo aquí en la tierra, pues había veces que los discípulos también tenían hambre, incluso el mismo Jesús tenía hambre, pues tenían sueño porque estaban todo el día de una aldea para otra, no había los automóviles que hay ahora, no había los medios de comunicación, entonces pues era nada más a pie y aparte a viva voz, ¿no? Porque no había tampoco micrófono. Entonces el Señor pues también pasó, digamos, penurias físicas. Imagínense en el calor, hablando fuerte, subiendo la montaña, sin comida, hay veces sin dormir bien, porque pues el Señor oraba en las noches cuando aprovechaba que estaba solo, y todo eso lo hizo solamente por traernos la salvación. Entonces Él es el mejor ejemplo, Él es el primero de nosotros, y siendo que Él era el creador, bueno, es el creador del universo, dejó todo a su gloria para venir a servirnos a nosotros. Entonces, pues eso es lo que nos enseñan, hermanos, lo que acabamos de leer aquí en Mateo 10. Y sería mi primer punto, hermanos, que en el reino de los cielos o en el reino de Dios, el mayor tiene que, más bien, él va a ser el menor, ¿no? Es el que sirve, es el que está dispuesto a ayudar a otros. Y bueno, aquí dejo mi participación, ya sea para George o para Fanny, si quieren, si traen algún punto.
Hola, buenas noches. Tengo un punto, es en Apocalipsis, pero lo quisiera mencionar ya hasta el final. Es que estoy un poco agripado, perdón. Sí, se te oye, hermano George. Ok, al final entonces tú. ¿Tú tienes algún punto, Fanny? Sí, hablando así del poder que nos da lo que vemos en las escrituras. Yo, digamos, sí concuerdo con lo que tú dices, que, por ejemplo, aquí en el mundo, pues sí, el que tiene el poder, aparte, o sea, como que si no tienes sabiduría para manejarlo, pues lógicamente que lo vas a emplear, pues lo vas a emplear mal. ¿Por qué? Porque pues viene la corrupción, viene la ambición, vienen muchas cosas negativas cuando realmente ya llegan a tener ese poder de, pues para hacer muchas cosas que lamentablemente pues ahorita aquí en nuestro país y en todas las, como que en las, no solamente en la política ni en todos lados vemos, ¿no? Como que el poder sí como que corrompe, aquí en la carne, como que sí es algo como que se tiene que tener cuidado porque no podemos, tenemos que pedirle la sabiduría para que lo empleemos, adecuadamente, con la dirección de Dios. Y espiritualmente, pues lógicamente que vemos el poder de Dios, pues desde la creación, ¿no? O sea, desde la creación, desde que Dios crea todas las cosas y vemos que por su misericordia también nosotros tenemos el poder. Y yo veía que pues la escritura realmente, pues sí nos da como que todas esas cosas que nosotros necesitamos. Y aquí como digamos, yo lo que estudié es el poder, pero que tiene la palabra de Dios hacia nosotros para poder cambiar, para poder transformar, para poder tener sabiduría, como que yo lo empleo en lo positivo. Porque no encuentro yo en la palabra pues algo que venga o que Dios nos haga para hacernos el mal. Al contrario, o sea, todo, hasta el Espíritu Santo, cuando se los dio la promesa del Espíritu Santo que iba a venir con poder hacia nosotros para que nosotros pues pudiéramos hacer lo que los apóstoles y lo que Jesús pues hacía, ¿no? Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para mí este versículo, pues sí como que sí vi varias cosas que aquí nos indica y sí es algo, eh, ¿cómo te diré? Como que sobrenatural, ¿no? O sea, para nuestras vidas, porque cuando nosotros venimos a Cristo, pues venimos con muchas, cargas, con muchas cosas, y aquí la Biblia, pues, tiene todo, ¿no? Y yo veía, pues, que sí es importante pues también aplicarla, ¿no? Porque buscaba que pues que era poder, la definición de poder, y dice que espiritualmente dice potencia, cuando se refiere a Dios es un valor positivo porque crea, libera y salva. Se manifiesta como sabiduría y como un don que tiene fuerza ilimitada. Entonces, pues si nosotros nos ha dado esa promesa también Dios, si lo vemos a nuestras vidas, ¿no? Que también nosotros podemos y tenemos que tener ese poder, pero para nosotros poderlo tener, pues tenemos que vivir una vida, como tú dijiste, ante todo en humildad, porque por ejemplo, podemos tener dones, podemos tener un servicio y si no somos humildes, pues de nada nos va a servir, ¿no? Y ante todo, sí, primeramente tenemos que tener esa humildad y ese deseo de realmente nosotros recibir todo lo que el Señor nos quiere dar. Sí, amén. Incluso también en la iglesia, pues podríamos decir que alguien que tiene un servicio, pues cree que tiene un poder, ¿no? Y entonces puede utilizar mal eso, digamos, pensando que puede como sobrepasar, ¿no? A los otros. Y ahí, eso sí es lo que pues, ya el Señor nos diría que no. Pero bueno, parece que te copié, Fanny, pero no te copié, ¿eh? Porque tengo otro punto, precisamente que era como los tipos de poder, ¿no?
Y bueno, precisamente igual como lo mencionas, pues sí, hay dos tipos de poder que vienen en la Biblia, ¿no? Uno, que es es un poder del cielo, del cual hablabas, y que es el que todos podemos anhelar. Precisamente lo dice Hechos 1:8. Recordamos que la venida del Espíritu Santo está en Hechos 2, y entonces imagínense, en Hechos 1:8 dice que es cuando precisamente los ¿cómo se llama? Los fariseos y todos están cuestionando a Pedro por una sanidad. Y perdón, es cuando está hablando Pablo, que dice, está recordando más bien las palabras del Señor Jesús, que dice que estaban en Jerusalén y que el Señor estuvo con ellos, se despidió de ellos y etcétera. Entonces vamos a ver en el verso 8 lo que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto lo está recordando, pues yo creo que lo quisieron dejar asentado también para los cristianos o los que iban a seguir al Señor que venían después. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es precisamente lo que nos dice la hermana Fanny, ¿no? El poder del Señor, que es el Espíritu Santo en nosotros, que sean los dones, que sea un ministerio, un servicio o una habilidad para servirle al Señor. Ese sí lo tenemos que buscar. Ese tipo de poder es el que tenemos que anhelar, el del Espíritu Santo, con todo lo que nos da, que precisamente, como acabamos de ver, si el Señor nos da algo, es para servir, es para glorificarle a Él. Entonces, cuando el Señor nos llena de su poder, llámese con dones, ministerios, etcétera, bueno, pues nosotros lo tenemos que utilizar para servirle a Él y a todo su pueblo, a los que nos rodean. Entonces, ese poder que habla la Biblia en Hechos 8, sí debemos de quererlo. Ahora, el poder, digamos, en el mundo que nosotros conocemos, ese lo encontramos, bueno, está en tres evangelios, hermanos, pero yo escogí de Lucas 4. En Lucas 4, de los versos 5 al 8, recordamos que, bueno, este capítulo es cuando el Señor Jesús se va a los 40 días a ayunar al desierto antes de su ministerio y pues recibe las tentaciones de Satanás, ¿no? Precisamente una de las tentaciones de Satanás pues era esta del poder que engloba la política y la riqueza. Entonces si vemos en Lucas 4, el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Ese se me hace así como que un punto importante. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y ahí solo servirás. Entonces, hermanos, vemos que, bueno, pues sí, también lo dijo el Señor Jesús, el príncipe de este siglo, pues es Satanás. Entonces, a Satanás ahorita es el que se enseñorea del mundo. Entonces, no es que él sea mayor que Dios, ¿no? Sino que aquí dice, me han sido dadas a mí, o sea, Dios le ha concedido este tiempo para él y para que él pueda hacer de las suyas. Y por eso le dijo, a quien quiero, yo se la doy, ¿no? Entonces, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra, pero el Señor que le dijo, no, está escrito que solamente el Señor vamos a adorar. Entonces, no se dio en esa tentación. Y pues aquí vemos, como decía la hermana Fanny, los dos tipos de poder, bueno, los dos tipos de poder, ¿no? Uno que sí es del cielo y que sí debemos anhelar, el otro que es el de las riquezas y el poder, que bueno, ya hemos visto que por mucho que, como dice el dicho del mundo, que el poder corrompe, sí quieren, hay gente que quiere tal vez, hacer cosas buenas por el pueblo y etcétera, pero pues finalmente el poder corrompe porque pues es muy padre, la verdad, si nos ponemos en el lugar de los reyes, incluso antiguos y etcétera, pues que digan, tráiganme, no sé, tráiganme un guisado de pollo y pum, 20 guisados, ¿no? Y a ver, quiero que todos se vistan de rojo y pum, todos se visten de rojo. O sea, pues yo creo que eso está así como muy padre, ¿no? Que todo lo que yo diga, hagan. Entonces, pues finalmente como que uno pierde el piso y empieza a hacer locuras. Pero entonces, pues será malo
tener el, digamos, tener el poder. Yo creo que aunque haya, o sea, no está malo, por ejemplo, que hubiese políticos o que hubiese gente en autoridad que siendo hijo de Dios estuviera ahí. Digo, yo creo que si hubiese entre más cristianos fieles en esos puestos, pues nuestro país y todas las organizaciones estaríamos mejor, ¿no? Pero incluso nosotros, si nos llegan a poner en un mini puesto de autoridad, no debemos de perder de mente que todo es para el servicio de Dios y que debemos de agradarle a Él y que el Espíritu Santo es el que debe de estar en nosotros para ejercer cualquier tipo de autoridad de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pues este era mi punto de los dos poderes. No sé si tengas otro, Fanny. Sí, era sí, sí, como tú dijiste, nada más el versículo que yo encontré fue en Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A eso yo también me refería con que pues la autoridad del hombre que Dios también estipuló aquí, o sea que también decía que sí nos tenemos que someter ante ellos, ¿no? Siempre y cuando no esté, digamos, como que no interfiera entre lo espiritual, porque aquí en el mundo, pues lógicamente, como que pues hay muchas religiones, y pues lógicamente que por ejemplo, la iglesia, la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y ahí pues es una zona federal. Entonces está dentro dentro del gobierno. O sea, la basílica es zona federal. Entonces, pues sí está dentro del gobierno. Lógicamente que pues nosotros no vamos a participar de esas cosas, ¿no? Porque claramente dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto lo habla Pablo, ¿no? Pero sí aplica que también que si no intervenga, yo creo que con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros pues estamos viendo en la Biblia, que pues para nosotros es la verdad, ¿no? Ese era el punto. Y el que dijiste de Hechos 1:8 también lo tenía, que pues sí era del poder del Espíritu Santo, que viene pues sí los dones, los frutos, pero sí también para tener los frutos y los dones, pues tenemos que llevar una vida, pues como lo dice Dios, ¿no? Para tú poder, como decía luego Julio, que la iglesia creciera, porque por eso se establecieron los dones, para que crezca la iglesia, pues Dios sabe a quién darles exactamente, pues esos dones, porque sí, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de liberación, todos esos dones, pues sí son importantes para que crezca, pero Dios tiene que ver un corazón que realmente esté dedicado a Él, como dice la palabra, en santidad, para que Él pueda otorgarle ese don y así haya poder en su iglesia, porque también es un poder. O sea, teniendo los dones, pues sí, el Espíritu Santo se manifiesta, y es para que crezca la iglesia, ¿no? Siempre y cuando nosotros, pues sí, tengamos un corazón dispuesto, un corazón agradable a Dios, como lo dice su palabra, para que para que Él, pues el Espíritu Santo nos pueda, y Él nos puedan dar estos dones. Esos eran los dos puntos que también tenía Adi. Ah, muy bien, Fanny. Sí, yo creo que este de Romanos 13 está súper bien porque así como vemos que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla, sino, y como ya habíamos visto también, como que hasta le puso un poquito, un grado de dificultad o de especificidad más. Este, aquí dice que nos debemos de someterlo a las autoridades y, o sea, el hecho de que, digamos, la corriente del mundo sea todo para mí y yo paso sobre todos, no quiere decir que nosotros como cristianos, pues ahora yo no me someto a la ley. ¿Por qué no? O sea, lo que Dios dice precisamente es que nos sometamos a las autoridades, porque no podemos ser transgresores de las leyes de nuestro propio país. Entonces, pues sí, digamos, aunque sea la corriente del mundo, no quiere decir que nosotros tenemos que desbalagarnos o ser infractores de la ley, ¿no? Sino precisamente someternos como nos dijo el Señor y dar pues un buen ejemplo de que el Señor
está con nosotros, ¿no? Bueno, pues yo traigo otro punto por aquí y lo llamé que son los efectos del poder. El poder nuevamente en el mundo, hermanos, pues vemos que generalmente nos lleva a la arrogancia, al menosprecio a los demás, porque pues yo soy más y tú no tienes o no traes esta ropa o no. Entonces como que nos da a veces por menospreciar, digo, hablando general, ¿verdad? A la prepotencia, también hay gente que la vemos que pues es adinerada y pues tiene prepotencia, es prepotente, o gente de la política también que es prepotente y se pasan los saltos y se estacionan donde no deben, etcétera. ¿Por qué? Pues porque lo pueden hacer y nadie los multa ni les dice nada, ¿no? Entonces, ese es un efecto en el mundo del poder del mundo, ¿no? Cuando estamos, digamos, dejándonos llevar por ese tipo de poder. Por ejemplo, en la Biblia vemos que Herodes, el que estuvo en el tiempo de Jesús, Herodes, digamos que era como mestizo, ¿no? Él era parte judío, pero en su ascendencia tenía eh, un antecesor gentil, entonces no guardaba completamente la ley, pero sí conocía, entonces como que estaba medio zancochadón, ¿no? Por eso es que Roma lo puso a él como gobernador, ¿no? Como rey, como gobernador. Entonces, vivió entre los judíos, pero él prefirió ceder al poder del estilo romano que a seguir a Dios, como lo hicieron muchos reyes del Antiguo Testamento, que también pues cedieron a los placeres y las ventajas que les daba su posición, ¿no? Con malas consecuencias, por ejemplo, Manasés o otros reyes que pues hasta fueron encarcelados, Joaquín, que como hicieron lo malo delante de Jehová, pues entonces venían las naciones extranjeras y los hacían presos, ¿no? Porque aunque ellos sí eran judíos, pero no siguieron al Señor. Y por ejemplo, Herodes abusó de su cargo también, pero les digo, era como que hay una parte judía y una parte gentil, pero vemos que eso es lo que no debemos nosotros de hacer. Nosotros debemos de buscar al Espíritu Santo, y así como hemos visto que los frutos del Espíritu pues se ven y los frutos de la carne se ven, aunque sea de lejos, se ven. El texto que les quería decir era que les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Pues porque lo que Pedro hablaba, pues ellos sabían que ya tenían la autoridad, ellos ahí ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces el Pedro que anduvo con Jesús, el que lo negó, no era el mismo después de que el Espíritu Santo lo llenó en el aposento alto. Y recordemos que Pedro fue el primero que empezó a hablar después de que lo había negado frente a toda la multitud en el Pentecostés. Empezó a decirles: varones Galileos, lo que ustedes ven es lo que profetizó Joel, etcétera, del Espíritu Santo, ya lleno del poder del Espíritu Santo. Y se convirtieron ese día 3,000. Después hubo otra predicación, digamos, otro evangelismo, y se convirtieron 5,000. Y aquí que lo estaban cuestionando por haber sanado al cojo de la Hermosa, que es el que estoy buscando, les digo que dice ahí que le reconocían que era el que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya estaban investidos del poder que les había dado el Señor. Entonces, el efecto del mundo, pues obviamente es negativo. El efecto de Dios, el efecto del poder del Espíritu Santo, pues obviamente es positivo, es de edificación, de sanidad, de servicio para los demás. Y bueno, como veíamos, ¿puede haber gente en puestos de poder? Pues sí, si conocen a Dios, pues qué bueno, eso nos va a ayudar a todos, pero sobre todo debemos de seguir buscando el nombre del Señor y que el poder del mundo no nos gane, que nos gane el poder de Dios. Y no debemos de perder de vista nuestro objetivo, hermanos, que es precisamente agradar al Señor. Dice en Colosenses 3:22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Entonces, todo lo debemos de hacer, no como queriendo agradar a los hombres, sino con el temor de Dios. Y el 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, si nosotros llegamos a estar en un puesto de autoridad, pues siempre debemos de tener en cuenta eso, hermanos. Que todo lo que hagamos, sea digamos, en un puesto de autoridad en el mundo o dentro de su casa, de su familia, debe de ser para agradar al Señor y para servir a los demás. Que ese efecto tenga en nosotros el poder, que sea el poder del Espíritu el que nos gane y no el poder del mundo. Y bueno, tengo otro punto, hermanos, pues ya que estamos nosotros, pues yo lo voy a dar de una vez, ¿no? Entonces decíamos que en el mundo hay veces que la gente pues que tiene más menosprecia a la que no tiene, ¿no? Y luego dicen, ay, ese es un don nadie, o no tiene dónde caerse muertito, o cosas por el estilo, pero nosotros vemos en la Biblia que nuestro valor nos lo da Dios. Todos tenemos un lugar dentro de la familia de Cristo y dentro de su creación, dentro de su plan. ¿Y por qué nuestro valor nos lo dio Dios? Aún la gente que pues vive en mendicidad, la que recogen las asociaciones, ¿no? Pues de drogadictos, de cualquier adicción. Lo que pasa es que luego se sienten también muy dolidas porque pues les hicieron cosas y piensan que su vida no vale nada o que ya lastimaron tanto su cuerpo que su vida pues no vale, ¿no? Pero sí, sí vale, todos tenemos nuestro valor delante de Dios y nuestro valor precisamente nos los dio su sangre, que el creador del universo dio su sangre para que nosotros viviéramos. Entonces imagínense, si el creador de todas las cosas dio su vida por mí, la verdad es que lo demás pues es irrelevante, ¿no? Si siempre va a haber alguien más arriba que nosotros y alguien más abajo que nosotros, entonces no debemos de buscar la gloria de los hombres porque Dios nos permitió nacer, digamos, en cierta familia, en cierta ciudad, en cierto lugar, con un propósito. Entonces, eso es lo que vale delante de Dios, que nosotros cumplamos su propósito, ya que Él dio su vida por nosotros. Y entonces lo que debemos de buscar, hermanos, pues es las cosas de arriba, como dice también Colosenses, no las de la tierra, y no debemos de buscar la gloria o la vanagloria de este mundo. Por ejemplo, vemos en Juan 10:11, hermanos, las palabras del Señor Jesús que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, cada uno de nosotros somos ovejas del Señor. Y si recordamos la historia que contó Jesús de que dejó 99 en el redil segura solo por ir a buscar a la que estaba perdida, quiere decir que aún los que han fallado tienen su valor delante del Señor y los va a buscar. Entonces, ese es nuestro valor, aunque no tengamos poder en el mundo y tal vez no tengamos un puesto político o de autoridad, nuestro valor es que el Señor Jesús nos rescató. Porque vemos en Mateo 16:26, hermanos, cuando Jesús también les está refiriendo una historia de este hombre que hace sus graneros y trabaja y se esfuerza, dice el verso 26 del capítulo 16. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues ningún, hermanos. Lo que más vale es nuestra vida espiritual. Digo, la verdad es que tener dinero, comodidades, pues sí es precisamente eso, más cómodo. Pero en realidad nuestro lugar y nuestro valor nos los dio Cristo y es lo que más vale. Nuestra salvación es lo que más vale. Con nada podemos compensar el valor de nuestra alma. Solamente el Señor Jesús pudo dar su vida para pagar ese precio. Y bueno, finalmente, hermanos, en primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, todo lo que es poder, vanagloria, éxito,
que podríamos llamarle como le llama el mundo, pues no debe de importarnos, hermano. Sí, siempre debemos de dar nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hagamos, porque dice la Biblia, lo acabamos de leer, que en todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor, pero no debe ser nuestra obsesión, nuestro objetivo, tener el poder y la gloria del mundo, sino agradar al Señor. Debemos de agradar al Padre y debemos de buscar pues el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí ya el hermano Jorge levantó su mano, así es que le dejamos el lugar, hermano Jorge. Sí, gracias. Ah, hay una división que generé. Digo, hablar de todo esto es tan grande, ¿no? Pero ahorita lo dividí en dos temas generales. Al pasado, al presente, bueno, en tres, perdón, al pasado, al presente y al futuro. En el pasado, pues tenemos el libro de Daniel, precisamente en su capítulo 4. Nos va a hablar de Nabucodonosor, de cómo el poder corrompe, cómo el poder transforma al grado de convertir al hombre en una bestia, ¿no? Al grado de entrar en una locura y afectar sus sentimientos, o sea, su corazón, su pensamiento, que sería su juicio, y el poder, hablando ahorita en la pirámide de poder, cómo es que los hombres van adquiriéndole, definitivamente esta pirámide pues siempre se va achicando hacia la punta, empieza a haber una batalla, ¿no? Una contienda. Yo recuerdo cuando estaba en la Fuerza Aérea, era teniente y era parte del grupo, ¿no? Del grueso, de la manada. Una vez que asciendo a capitán, pues mis responsabilidades aumentan. Entonces había un compromiso, pues no escrito, simplemente uno siente, eh, valga la redundancia, el compromiso de que se hagan cumplir todas las órdenes y disposiciones que hay. Y tratar diversos asuntos, ¿no? Desde los personales, los académicos, los económicos, y ver por las personas, ya se metió en un problema, hablar con él, es alcohólico, etcétera. Pero ese mismo poder y esa responsabilidad se pueden ir transformando, o muchas veces se van transformando, y no es notorio, o sea, es lo más complejo porque no es fácil identificarlo. El transcurso de los días, las cosas que van pasando, eh, si no tenemos un límite, como bien lo dijeron hace rato, si no nos sujetamos nosotros a alguna autoridad y tomamos las cosas de manera arbitraria, voy a decirlo así, como le llaman a los líderes en América del Sur, en un dictador, entonces todo esto va en contra pues de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el amor, la compasión, el, el evitar las riquezas, o sea, la acumulación de bienes, ¿no? Porque no está mal vivir una vida holgada, una vida en la que el Señor nos haga prósperos, pero la riqueza, ya sí la acumulación sin sentido, en esa codicia, un poco la avaricia también, o más bien un poco la avaricia y mucha la codicia, eh, trastocan el corazón y el pensamiento de los hombres. Entonces, ya en el poder, pues no solo tenemos a un ente déspota, a un ente autoritario, sino lo podemos también tener trastornado, ¿no? En el aspecto a lo mejor sexual, a lo mejor eh, en otro tipo de cosas de carácter más sensible. Entonces aquí se nos hace un llamado, pues a mantenernos alertas, a saber que en la palabra se nos advierte, ¿no? Por ejemplo, una autoridad en la iglesia que yo creo que es la que más interesa, más que los políticos, que ellos ni siquiera conocen del Señor muchas veces, no están convertidos. Al final del día es una función social, pero en la iglesia, pues los pastores eh, este, tienen varias advertencias en la palabra, ¿no? Voy a tocar unas de manera general que nos dice que
trasquilar, por ejemplo, a sus ovejas, ¿no? El pastor que trasquila a sus ovejas, pues igual se va a quedar sin lana, ¿no? Así simplificando todo. Sabemos, entendemos que se han tocado muchos puntos en la Iglesia Católica respecto al poder que utilizan los sacerdotes con los feligreses, ¿no? A veces con niños, otra como la Luz del Mundo, ¿no? Que también tenían negocios, que de igual manera a las mujeres congregantes también se les utilizaba, se les violentaba en su intimidad. Entonces el poder, sabemos, el poder y las riquezas corrompen. Y yo tengo la certeza, porque hay quienes me debaten, ¿no? La riqueza no, si tú tienes riqueza no. Pero no me estoy refiriendo al bienestar o al estar tranquilo y estable, sino a esa acumulación, a ese trastorno mental que hacen las personas cuenten hasta sus últimos centavos, su última moneda y la acaparen y la guarden y el peso es mío y nadie me lo quita y ya me lo quitaste y me pongo bien alucinado y bien loco. Entonces en Daniel 4, pues de alguna forma nos advierte que aquellos que llegan a tener poder y se corrompen, pues hay represalia, ¿no? Bueno, hay una consecuencia. En el presente, pues lo estuve platicando durante todo este tiempo, creo que por idiosincrasia, el poder se vuelve un deleite, ¿no? Lo buscamos, lo queremos. No queremos ser parte del grupo, no queremos ser parte del montón, queremos autoridad. Eh, es raro lo que voy a decir, solo quiero poder ejemplificar. Vimos una película en la que en un mundo apocalíptico, un hombre empieza a buscar y empieza a obtener poder, ¿no? Se mete a una facilidad, bueno, a una instalación de combustible, se apodera de ella y ya soy autoridad. Pero detrás de esa autoridad, pues debe haber inteligencia, debe haber sabiduría, debe haber un control de las emociones. Y este personaje, pues empieza a perder todo eso, pues porque es un neófito, ¿no? Es un ignorante que básicamente se presta a los deseos de la carne y después todos sus seguidores, todos los que eran parte de su banda, de su grupo, pues ya se empiezan a rebelar, ya se sienten incómodos, porque ese es el desenlace natural, ¿no? Cuando no hay un buen gobierno, este, se les puede revertir la tortilla. Entonces, entiendo que eso es muy común. Todo aquel en México, por ejemplo, que sirve a la función pública, pues generalmente se vuelve déspota, ¿no? Ya mira a sus conciudadanos hacia abajo, quiere que tener, como ya también se mencionó durante la clase, quiere tener privilegios, ¿no? Tráeme carne de león de tal lugar, de la sabana, no sé, algo bien complicado, ¿no? O del Polo Norte, van a decir, pues no hay, en el Polo Norte no hay leones. Entonces, se trastorna todo esto, se vuelven déspotas groseros y pierden de vista su verdadera función. Aquí es donde entra una palabra importante que leí en un libro, liderazgo, ¿no? Yo generalmente soy de las personas que están en contra del uso de la palabra poder para referirse a la administración pública o a los funcionarios públicos, porque pierde de vista su verdadera función. Entonces, lo ideal en la iglesia cristiana, pues es que haya liderazgo y también autoridad. Y esas no se obtienen o se arrancan o se arrebatan. Esas se consiguen, precisamente ya se tocó en la clase, mediante el servicio, mediante la humildad, mediante el conocimiento de la palabra, mediante demostrar que tenemos la capacidad para que se nos envista de esa autoridad y poderla ejercer.
siempre manteniéndonos bajo autoridad. O sea, siempre debe haber alguien quien nos permita reconocer nuestros errores. Porque hay personas, a lo mejor en la familia, ¿no? Que a mí, por ejemplo, mi esposa me puede decir, no, tú eres bien desorganizado y ya estoy harta. Al final del día sí se nota mi error, pero no hay una forma de entender. A lo mejor si ella me dijera, mira, compartimos juntos, deberías de entenderlo, ¿no? O sea, pues también no estás ciego ni tonto. Y me afecta, ¿no? Tu manera eh, de hacer las cosas muy desordenada, muy al ahí se va. Entonces, si hay esa retroalimentación, estamos en posibilidad de reaccionar y continuar con esta misma línea que nos dejó el Señor, ¿no? En el futuro, lo que les decía de Apocalipsis es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 lo intenté leer, pero está rudo, ¿no? Está rudo, hay mucha información, pues que no es clara, hay muchos simbolismos, eh, pero lo voy a leer. Dice la palabra del Señor, eh, se llama Reina Valera Contemporánea, esta es la versión que ahorita estoy empleando. Condenación de la gran ramera. A veces creemos que nos podemos salir con la nuestra, ¿no? Y entonces, a futuro, pues también hay una advertencia para todos aquellos eh, líderes, autoridades que se corrompan y que malutilicen el poder. Dice la palabra, uno de los 7 ángeles que venía, corrijo, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de hombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba un nombre, cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, quedé muy asombrado. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Así que verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan, uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga, es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era y ya no es también el octavo rey, y es uno de los 7, y va camino a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. Viene todavía el desarrollo, lo voy a concluir. El ángel también me dijo,
Las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él les ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, esta es, amén, la palabra del Señor. Entonces, pues hay una advertencia, ¿no? Que en el mundo, cerca del fin del mundo, cuando antes de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, pues nos vamos a enfrentar a todo esto, una lucha del poder, enviciada, trastornada de hombres, tal vez mujeres también. Ahora ya tenemos, pues aquí en México, ¿no? Ya se va, la administración ya se va a regir por una mujer. En América del Sur también ya hay, en todo el mundo ya hay algunas mujeres. Quiere decir que, pues también, ¿no? No están exentas de enredarse en este caos para que se cumpla la palabra. Tampoco no es que uno no quiera, ¿no? Y uno podrá rezar en contra de eso, pero será estar dando cosas contra el aguijón, porque esto se tiene que cumplir. Y tal vez podemos decir, ¿y cómo vamos a vivir en este mundo caótico, no? Pues ya se ha hecho. Realmente el pueblo de Dios, que ahora somos nosotros insertados en la vida, en su momento estuvieron en Egipto, una nación espiritista, una nación de hechicería, una nación de adivinación. Lo mismo fue en Babilonia. Eh, por eso Daniel pues no compartía, ¿no? De sus comidas, que no se dice abiertamente, pero dan a entender pues que no solo el alimento, ¿no? Era todas las situaciones carnales que se podían vivir eh, en esa situación. Entonces creo yo que lo que estamos llamados es mantenernos en orden y si se nos asigna una autoridad, pues desempeñarla de manera servicial, de manera que podamos siempre pedir en oración a nuestro Señor que nos dé Él la pauta y mantenernos ahí, ¿no? Yo antes decía que recién salido de la Fuerza Aérea, pues yo era un guerrero del Señor, ¿no? Y yo podía llegar a ser su general, como si la batalla se librara así, ¿no? Con las armas o con táctica o con estrategia. Creo que hace poco, tal vez 2 o 3 días, pues entendí que para llegar a ser general de los ejércitos de nuestro Señor, pues no se demanda esa violencia o esa agresividad o esa intención, ¿no? Pues realmente es todo lo contrario. Es sabiduría, es templanza, es autocontrol, autogobierno. Y creo que eso debe funcionar para aquellos que ejercen el liderazgo en la iglesia. Básicamente es todo. Ok, hermano George, gracias. Bueno, pues creo que todos llegamos a esa conclusión. Si llegamos a ocupar un cargo de autoridad en cualquier lado, pues necesitamos pues, querer agradar al Señor y seguir lo que Él nos dice, ¿no? Y pues buscar la presencia de Él, su poder, ¿no? Que ese es el que sí queremos. No sé si quieres agregar algo, Fanny. Amén. Para concluir en el versículo en Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y conforme lo que leía nuestro hermano Jorge, pues sí, la palabra se tiene que cumplir, ¿no? Pero nosotros, pues como aquí lo dice, tenemos que doblar nuestras rodillas y pues que Él nos dé esa fortaleza, nos dé ese amor, nos llene de su espíritu, como en los versículos que leí dice, para que estemos cimentados realmente y podamos seguir en el camino del Señor y enfrentar pues todas las pruebas que se vengan, ¿no? Y que nos ayude a que pues que el amor, que es el principal que tenemos que tener en nuestros corazones, porque pues con el amor pues todo lo vamos a seguir obteniendo, el ser misericordiosos, el ser bondadosos, el tener los dones, el tener los frutos. Se escucha muy fácil, ¿no? Pero pues sí se requiere pues de gran compromiso, gran responsabilidad, como lo dijo el hermano también, este, y pues pues sí, tener realmente el deseo y el querer pues cambiar, el querer tener el Espíritu Santo y el que el Señor nos guíe pues estando en un camino, en el camino, pues que a fin de cuentas lleguemos a la meta al estar con Él en su presencia. Amén. Eso sería todo, Adi. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano, pues gracias a Dios, porque creo que sí tocamos algunos puntos importantes. Como decía el hermano George, pues bueno, todos los temas que hemos visto pues pueden ser una inmensidad, ¿no? Pero creo que sí aprendimos algo esta noche acerca del poder de Dios, del poder del mundo que no debemos de aceptar y pues de lo que va a venir también, que Cristo ya viene pronto y pues Él pondrá en su lugar todas las cosas, ¿no? Y pues exactamente no podemos hacer nada más que orar, porque pues hay cosas que ya están escritas y se van a cumplir, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanos, pues demos gracias a Dios para terminar nuestra clase, amén. Señor, gracias te damos porque tú nos dejaste estar reunidos. Gracias te damos porque en tu nombre, Señor, estamos estudiando, estamos creciendo, Padre, en tu palabra. Todo porque te pedimos que en tu misericordia tú nos uses, Señor, que en tu misericordia tú nos llenes de tu poder y que sobre todas las cosas siempre querramos servirte a ti, Señor, y que queramos cumplir tu voluntad que nos has mandado, Padre, para ayudar y para servir también a todos los que no te conocen. Gracias te damos en tu nombre, Señor, por esta noche y te pedimos que tú nos despidas en paz. En nombre de Jesús, amén.